Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, última clase, un pequeño repaso, porque van a continuar después con el taller, con algunas preguntas que fueron de un parcial, no sé si era del año pasado o del anteaño, ¿sí? Formas de preguntar, ¿sí? Define integral impropia para el caso en que la función presenta la discontinuidad infinita en el extremo izquierdo del intervalo de integración. Medio anfiteatro se bajó a preguntar una cosa, solo una cosa de la pregunta, de esa consigna. ¿Qué puede haber sido? Podría ser, no, pero nosotros hemos definido lo que era la discontinuidad infinita, ¿se acuerdan? Que el límite, cuando x tiende a ese punto del valor absoluto de f de x, tiene que dar más infinito. Alguien puede haber preguntado, pero había otra. Buen día. ¿Qué era el extremo izquierdo del intervalo de integración? Todo el mundo. Entonces, primero, entonces, nos tenemos que ubicar en el tema integral impropia. Se habla de intervalo de integración, ¿sí? Y habla de extremo izquierdo en este caso. Yo me voy a poner al lado de ustedes. El intervalo de integración sería A, B, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el extremo izquierdo del intervalo de integración? Entonces, lo que están pidiendo es la definición de integral impropia, de esas que son cretinas porque parecen muy inocentes, porque parecen integrales definidas, pero tienen la discontinuidad, ahí está, el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a más infinito. Entonces, tiene que ser continua en el semicerrado AB, porque el problema está en A. ¿Qué es A? El extremo izquierdo. Esa fue la pregunta de todo el mundo. Tema 1, extremo izquierdo. Tema 2, extremo derecho. Si hubiera dicho extremo derecho, ¿cómo teníamos que cambiar todo esto? Cerrar en A y abrir en B, y la discontinuidad infinita tendría que ser a B por valores menores. Entonces, esa fue la pregunta. O sea, integral impropia, si sabían lo que era. La discontinuidad infinita, sí la preguntaron, pero menos, digamos, pero lógicamente había que identificar dónde. Y el problema fue identificar dónde. ¿Mm? Entonces, en, cuidadito con eso. Extremo izquierdo, extremo derecho del intervalo. ¿Estamos? Entonces, sea f continua en el intervalo semicerrado. ¿Qué tenemos qué partes tiene la definición de integrales impropias? Porque integrales impropias es la misma definición para todo. Hay que ir cambiando las condiciones, de dónde tira el problema. ¿Sí? Sea tal que el límite cuando x tiende a por la derecha del valor absoluto de f de x es igual a más infinito. Es decir, yo estoy hablando de una función que tiene problemas de continuidad en el extremo izquierdo. Entonces, no puede ser continua en el cerrado. ¿Y qué tipo de problema tiene una discontinuidad infinita? ¿Sí? Y después ya ahí, sigue con lo normal, digamos, de lo otro. Sea t un número real que esté comprendido entre a y b, si el límite cuando t tiende a por la derecha, es decir, siempre, como yo les digo, entrando al intervalo de integración, es decir, si lo que estoy reemplazando es esto, ¿no es cierto? El extremo izquierdo, o en lo que sería el límite inferior de la integral, entonces ¿por qué pone por derecha? Es porque quiero de la integral, del intervalo, entrar hacia la intervalo de la integral, ¿se entiende? Si hubiera sido para el extremo derecho, tenemos que poner a b por valores menores, para que entremos, por decirlo de alguna manera, al intervalo de integración. ¿Estamos? Entonces, ahí la dificultad estuvo en que nadie sabía lo que se estaba pidiendo, pero no del tema, o sea, el tema de integrales impropias, pero cuál de todas las definiciones de integrales impropias que hay era la que se estaba pidiendo. Interpretación gráfica de esa definición. Todas las definiciones de integrales impropias tienen su interpretación gráfica.
¿Qué partes tiene que tener esa interpretación gráfica para que esté bien? Las condiciones que se tienen que cumplir, que salen de la propia definición, la gráfica y la explicación. 3 partes, cualquiera sea la definición de impropia que se pida. Perdón. Entonces, condiciones, ¿de dónde salen? ¿De dónde las saco? De la misma definición. Continua, nada más que siempre acuérdense que cuando hacíamos interpretaciones geométricas teníamos que agregar el tema de que sea mayor o igual que 0. F de x mayor o igual que 0. Pero continua, como decía la definición, esto es fundamental que se acuerden siempre para la parte de interpretación geométrica, ¿dónde? En donde era continua, en el semicerrado. ¿Qué vamos a pedir además? Que tenga la discontinuidad infinita en A. La gráfica, ¿sí? Fíjense cómo la voy a pensar a la gráfica. Tengo que graficar una función continua tal que cuando cuando x tienda a A por la derecha, la función se vaya a infinito. ¿Mm? Y después la explicación, ¿sí? Si la integral impropia a B, porque acuérdense que esa es la cretina, estas son las que parecen muy inocentes. ¿Mm? Si la integral impropia converge, entonces su valor representa el área de la región no acotada, ese versito lo teníamos que saber para cualquiera, comprendida entre las gráficas de y igual a f de x igual a x igual a b y el eje x. ¿De acuerdo? Condiciones. ¿De dónde salen? De la definición. ¿Qué tengo que agregar siempre? Esto. ¿Mm? La gráfica y la explicación. La integral impropia que se trate, entonces tiene que decir, si la integral converge, representa el área de la región no acotada y seguimos con siempre lo mismo. Bueno, pasemos a sucesiones. Defina sucesión acotada. Nada de es cuándo, ni... ¿se acuerdan que nosotros cuando dimos la clase pusimos una foto de un examen? Definía acotada inferiormente, definía acotada superiormente. Defina sucesión acotada. ¿Qué tenemos que poner? Una sucesión, y aquí acuérdense, cuidadito. ¿Qué pasa si yo no le pongo las llaves? ¿Qué representaba? Si yo no pongo esas llaves ahí. Era el término general. Y el término general no es acotado. El que es acotado, la que es acotada es la sucesión. O sea, esas llaves son fundamentales cuando hablo de sucesión. Vuelan esas llaves cuando yo hablo del término general y voy a trabajar con ese término general. A ese término general le voy a calcular el límite o le voy a hacer algo, ¿sí? Entonces, o si no, directamente para no pifiarle, pongan la sucesión. La sucesión no le pongan a sub n sin llave. Ahí sí mueren. Entonces, una sucesión a sub n escrita así, de esa manera, se dice acotada, acuérdense, sí y solo sí. Existen dos números reales A y B, tales que A menor o igual que A sub n, menor o igual que B, para todo n natural. Esa es la definición de sucesión acotada. Vamos con la segunda pregunta. ¿Es cierto que si una sucesión es acotada, entonces es monótona? Ahí hay que pensar, ¿tengo algún teorema, algo que relacione esto? No. ¿Mm? Sí, ¿por dónde va a venir el razonamiento? Por ahí. A ver, algún teorema, por ejemplo, que esté al revés, o algún teorema que exista y que diga esto. Entonces, bueno, ¿conocen alguno? No. Entonces, ¿qué hay que pensar? Un contraejemplo. Los contraejemplos, los más sencillos son los contraejemplos gráficos. No busquen cosas analíticas porque es mucho más complicado. Un contraejemplo gráfico. ¿Cómo tiene que ser ese contraejemplo gráfico para decir que es falso? Tiene que ser acotada, como dice su compañero, pero sin embargo, no monótona. Además, acuérdense, tienen que graficar los ejes, siempre, digamos, y la gráfica tiene que estar en el primer cuadrante. Me caigo del mapa si me voy para cualquier otra parte de porque
El dominio son los naturales. O sea, la escala, no se olviden de poner, y si son naturales, uno no hace, es decir, no son así, no son fracciones. Entonces, más o menos uno, dos, que tengan un espacio razonable. Tampoco acuérdense que tienen que ser ejemplos que digan que tengan 4 puntitos, ¿sí? Tienen que tener 6, 7, como para que se vea la tendencia. ¿Mm? Fíjense que al graficar, grafica en funciones, que en el apuro por hacer cumplir las condiciones, para un mismo valor de n no marquen 2 puntos, ¿se entiende? ¿Mm? Entonces, porque eso no es una función y les invalida todo. Entonces, acá como dice su compañero, tenemos que pensar en un ejemplo de una sucesión que sea acotada y que sin embargo no sea monótona. ¿Es acotada esa sucesión? ¿Cuáles serían las cotas? La cota inferior sería, podría ser 0, sí, porque acá no pedimos la mínima, podría ser 0, y la cota superior le podríamos dar un valor, ¿sí? Un B, perfecto, lo marcamos, ¿sí? Lo marcamos, o podríamos aquí, o si no, directamente decir esto. ¿Mm? Pero no hay problema, como dice su compañera, poder ponerle, supongamos, hago una línea de puntos por acá y le pongo B, hago una línea de puntos por acá y le pongo C. Ya está, ¿sí? Es acotada. Listo. Cumple con la primera parte. Y ahora que viene el versito, pero sin embargo, no es monótona. ¿Y cómo justificamos que no sea monótona? Escribiendo las decimales, una va, una mayor, una menor, una mayor, una menor. Entonces, fíjense, A sub 1 es menor que A sub 2, pero A sub 2 es mayor que A sub 3, y así siguiendo. Entonces, fíjense, pongan escala los nombres a los ejes que cambian A sub n y n, ¿sí? No hagan solamente 4, 4, 5. Hay que hacer por lo menos 6, 7 como para que se vea. Tengan cuidado en no poner 2 puntos para el mismo valor de n, ¿sí? Porque ponen arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, así, ¿sí? Pues todas esas precauciones hay que tener para que sea una función, para que el dominio sean los naturales, el nombre de los ejes para que estemos hablando de una sucesión, ¿sí? Bien. ¿Cómo justificamos el tema de la acotación? Podemos agregar nombre, una letra, para poner las cotas, el techo y el piso. Podemos, como en el caso este, utilizar algún término de la sucesión. ¿Y cómo justificamos la no monotonía? Viendo que en unos es mayor, en otros es menor. Con escribir 2 o 3, suficiente. Ups. Bueno, eso había que estudiar, ¿sí? ¿Se acuerdan que la demostración de la naturaleza de la serie geométrica tenía 2 casos? Uno en donde el valor absoluto de la razón era distinto de 1, que a su vez se abría en 2 casos más, y el otro caso era cuando el valor absoluto de la razón era igual a 1, que a su vez se abría en 2 casos más. Bien. Cuando era igual a 1, había que ver qué pasaba para era igual a 1 y para era igual a menos 1. O sea, eso no había problema, porque lo único que hacíamos era reemplazar la razón por 1 o por menos 1 y veíamos qué pasaba con ese n. En este caso no tienen mayores dificultades porque es el primer caso que se ve al hacer ese análisis, ¿no es cierto? Al separar en 4 partes, por decirlo así. ¿De dónde arrancábamos? Planteamos la enésima suma parcial, ¿sí? Y ahí venía un artificio, lamentablemente. Había que calcular la diferencia esta, Sn menos R por Sn. ¿Mm? Al hacer esa diferencia, ¿qué pasaba? Se cancelaban, ¿sí? Casi todos los términos y quedaba reducido a eso. Es decir, quedaba A, porque no tenía con qué cancelarlo, allá, y quedaba A a la por R a la N, porque no tenía aquí, no,
no tenía con quién cancelarlo. ¿Qué se hacía ahora? Se sacaba factor común en el primer miembro, Sn, y factor común A en el segundo. Acuérdense, si yo estoy tratando de probar la convergencia de una serie con definición, ¿qué necesito tener? Limpito y listo para continuar. Tengo que tener limpito, despejado, acomodado, Sn. El término general de la sucesión de sumas parciales. Es decir, teniendo claro el objetivo, bueno, se van a tener que acordar que partimos de aquí, que hacemos este artificio, que digamos no es un artificio, sino que, bueno, hay que partir de esta cuestión. ¿Con qué objetivo? Una vez que se acuerden eso, aquí ya el razonamiento los debería llevar. ¿Cuál es el objetivo? Despejar Sn. ¿Se entiende? Despejo Sn. ¿Y qué tengo que hacer? Calcularle el límite, porque eso es lo que dice la definición, para saber si una serie es convergente o no. Le calculo el límite, una vez que lo tengo despejado a Sn, donde ya no hay sumas, no hay suma finita, no hay nada, cuando lo consigo despejar, le calculo el límite. En este caso, fíjense, el límite cuando n tiene infinito. A no tiene n. 1 no tiene n. R, no, el único que tiene la n, o sea, el único que tengo que ver qué le pasa en el límite es r a la n. Pero como por hipótesis era un número menor que 1, que r a la n, ¿qué tipo de, si lo pusiéramos como función, qué tipo de función es? Exponencial. Entonces estoy hablando, salvando las diferencias, de una exponencial de base menor que 1. Si la base es menor que 1, ¿qué forma tenía la exponencial? Decreciente y se pegaba a 0. Entonces, por eso puedo decir que el límite tiende a 0 y me queda A, que es constante, 1 menos R, que es constante, para el límite cuando N tiende a infinito. En general, cuando le estudian, cuando se acuerdan, como les digo, lo importante es saber de dónde arranco y después ya acordarme que el objetivo es obtener ese N para calcular el límite. El problema era que en el libro, en los apuntes, cuando hacemos el otro caso, el valor absoluto mayor que 1, solo está planteado desde aquí. ¿Sí? Y nosotros dijimos en clase, cuidado, cuidado, porque no, la demostración no parte de aquí. Como está ahí en el libro y está a continuación y están todos los casos juntos, se hace una sola vez, se lo hace arriba, ya está explicado y se toma el límite para el caso de que el valor absoluto de la razón es mayor que 1. Entonces, si en el tema 2, buen día, si el tema 2 decía lo mismo, para el valor absoluto de la razón mayor que 1, no puede aportar. Pero es que en el libro dice así, profe. No, no, no. Pero en clase hemos dicho 70 veces que no. No pueden arrancar de aquí y decir que ese límite no existe y que por lo tanto diverge. ¿Se acuerdan? Tenemos que poner todo esto, nada más que ese límite, cuando el valor absoluto de R sea mayor que 1, va a ser una exponencial de base mayor que 1 y por lo tanto va a ser creciente, se va a infinito, el límite no va a existir. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Si fuera R igual a 1 o R igual a menos 1, son casos distintos, se nos llevan a rastre de nada, son tal cual como están en los apuntes, ¿sí? Que son los cuatro casos, por decir así, en los que de la forma en que se analiza, se demuestra la naturaleza de la serie geométrica. Bueno, defina serie absolutamente convergente. Bueno, eso tenemos que acordarnos, memorizarlo. ¿Cuándo decíamos que una serie era absolutamente convergente? Nada de es cuando. Uno dice, así, se dice. ¿Cuándo se dice que una serie, cuándo se dice que la recta esto, cuándo, así se hablan, pero no se define cuándo. Se dice que la serie infinita es absolutamente convergente si y solo si la serie de los valores absolutos es convergente. Eso es todo. ¿Sí? Eso simplemente se pedía. Bueno, calcule el área de la región del plano limitada por las gráficas de las ecuaciones. Igual a menos
X menos 2 al cuadrado más 1, X igual a 0, Y igual a 1. Bosquejando la gráfica de la región cuya área se pide. ¿Por dónde tenemos que comenzar para resolver esto? Es decir, como acá dice su compañera, marcando los puntos que nos, en realidad las rectas que nos están dando como dato, es decir, comenzando con la gráfica. Por lo primero que hay que empezar es por la gráfica, ¿sí? ¿Y de qué gráficas estamos hablando? La primera ecuación, ¿qué representa? Una función cuadrática. ¿Pueden distinguir el vértice? ¿Cuál sería el vértice? El vértice, dice su compañera, 2, 1. ¿Abre para arriba o para abajo la parábola? Para abajo. Entonces, fíjense, ya tienen el vértice, saben que abre para abajo, le dan dos valores a X, qué sé yo, para X igual a 1, para X igual a 4, qué sé yo, dos valores, y con eso ya la pueden trazar. ¿Cómo graficarían la recta X igual a 0? O una recta vertical que coincide con ¿quién? Con el eje Y, dicen aquí sus compañeros. Muy bien. Y igual a 1, una recta horizontal que pasa por 1. Si la gráfica está bien hecha, no hay problema, van a ver, porque aquí ¿qué interesan? Los puntos de intersección. Si no, lo que hay que hacer es reemplazar X por 0 y por 1 y ver dónde se intersectan. Porque si no, la vamos a plantear mal a la integral para calcular el área. Es fundamental no inventar, sino calcular en la medida de lo posible, porque nosotros bosquejamos, ¿sí? Las escalas que usamos no son exactas. Entonces es fundamental ver cuando X vale 0, cuánto vale Y, cuando Y vale 1, cuánto vale X. Para saber exactamente, es decir, graficamos la parábola, decimos es el eje Y igual a 1, y después nos fijamos bien dónde están las intersecciones. ¿Sí? Porque si no, la integral que vamos a plantear va a tener error. Tenemos que repasar las gráficas de las distintas funciones. Graficar valor absoluto, graficar exponenciales, graficar parábolas. Hay que repasar, cosa de no demorarse en hacer gráficas. Y no se olviden de hacer las intersecciones. No pueden poner aproximadamente los valores. Y eso se resuelve reemplazando una en otra o resolviendo sistemas de ecuaciones. Bien, yo ya acá está adelantado, digamos, pero nosotros tendríamos graficada la parábola, marcado el eje, igual a 1. ¿Cómo sé qué área me están pidiendo? Porque a veces quedan encerradas varios pedacitos, ¿sí? ¿Cómo elijo el pedacito que me están pidiendo? Vuelvo y repito cuáles son las gráficas que están involucradas. Entonces, si yo pudiera tomar un lápiz de color y digo, ¿qué gráfica está involucrada? La parábola. ¿Voy bien? El eje y, y la recta de ecuación igual a 1, no queda duda que esto. Es decir, no es solamente hacer el gráfico, buscar las intersecciones, a veces quedan encerradas varios pedacitos. ¿Cómo lo distingo? Vuelvo para atrás. Y entonces voy repitiendo la parábola, el eje y esta recta. Listo, no queda duda que es esto. Bueno, primer paso. Repasen la gráfica, hagan las intersecciones analíticamente, no a ojo. Y después, fíjense bien, vuelvan para atrás y repasen, digamos, cuál es la región a la cual le tenemos que calcular el área. Listo. Suponiendo que todos esos pasos están bien, ahora sí tenemos que plantear la integral, ¿no es cierto?, que nos va a permitir calcular esa área. ¿Cuál sería? Primero, veamos los límites de integración. Va a ser la integral entre 0 y 2, dice acá su compañera. Bien. Y después, 1 menos la ecuación de la parábola. Acuérdense, la que está, dicho en criollo, ¿se acuerdan? Dicho, la que está por arriba menos la que está por abajo.
entren a poner paréntesis por todos lados cuando van a poner un menos varias cosas, porque les va a cambiar los signos, ¿sí? Entonces, el área va a ser la integral entre 0 y 2 de la que está por arriba, que es 1, menos, ya me adelanté, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos puesto menos, otro paréntesis, corche, para cambiarle los signos a esta, ¿sí? Entonces, por eso, menos, me queda más. Opa, ¿me estás queriendo infartar, Aida? Debe ser Menos internet. 1, ¿de acuerdo? Cuando tengan un menos que restar cualquier cosa en una integral, en lo que sea, pongan paréntesis, corchete. No interesa, eso no molesta, eso no es error, de manera que se acuerden de cambiar los signos. Bueno, ya está planteada la integral. Fíjense, aquí en este caso, ¿qué podemos hacer con ese 1 y ese menos 1? Se cancelan, nos queda la integral de x al cuadrado, de x menos 2 al cuadrado, la calculan como sea, sustitución, si no la saben hacer directamente, no hay problema, es una integral directa, ¿sí? Porque la diferencial es lo mismo que de x. Reemplazan, acuérdense, ahí también, cuando apliquen la regla de Barrow, ¿sí? Todo lo que me queda como resultado para 2, póngale un enorme paréntesis, menos un enorme paréntesis, todo lo que sea el resultado de la integral para 0. Detalle. Si al calcular me está dando negativo, en un área no me puede dar valor negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar, porque en algún momento, en alguna parte, metí la pata con un signo o calculé mal una resta, una suma o lo que fuera. Tache, acá sí. No, negativo base. Acá dice su compañera, si estoy trabajando, ¿no es cierto?, con esto, y llego al resultado menos 8 tercios. Yo sé que menos 8 tercios no me puede dar como resultado. ¿Puedo hacer la aclaración, dice su compañera, de que debe ser positiva? No. Sí puedo tachar y volver a empezar y tratar de corregir el error para que me dé como me tiene que dar, positiva. ¿Está? ¿Se entendió? Califique con verdadero o falso cada una de las proposiciones siguientes. Justifique en cada caso su respuesta. En el caso del apartado A, estamos en presencia de ¿qué? ¿Qué es eso? Una integral impropia, dice su compañera. Muy bien. Dice, acá aseguran, tenemos que ver si es cierto, si esa integral converge a 0. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para saber si eso es verdadero o falso? Resolverla. No queda otra. Resolver la integral. Entonces, planteamos el límite correspondiente, de acuerdo a la definición de integral impropia para ese caso. Es el límite cuando t tiende a infinito entre 1 y t del logaritmo neperiano de x sobre x cuadrado. ¿Cuál va a ser entonces? Bueno, hasta ahí todo bien, tenemos que resolver, sabemos la definición de impropia. ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Cuál es el próximo escollo? ¿Qué tenemos que resolver ahora? La integral. Entonces, cálculo auxiliar y a patalear como sea con todo lo que sabemos para calcular esto. ¿Sí? Elegimos el método, probamos. En este caso, yo elegí resolverla por partes. Llamarle u al logaritmo de b a 1, sería a 1 sobre x cuadrado, ya lo pongo como x a la menos 2 para que lo vean mejor a la integrar. Entonces, derivo u, calculo la diferencial, integro de b. ¿Está? Y se acuerdan de una vez vi una vaca vestida de uniforme. Entonces, u por b menos b por du. ¿Ok? Acomodamos eso, ponemos la integral de manera que nos sea sencilla entender cómo la vamos a calcular. Listo, tenemos resuelta la integral. ¿Con qué paso seguimos ahora? Entonces, es una integral impropia, primer paso.
Poner su definición, segundo paso. Resolver la integral con el método que sea, tercer paso, y ahora tenemos que volver. ¿Y qué tenemos que hacer? Calcular el límite a esa expresión que hemos encontrado. Primero, para eso tenemos que aplicar la regla de Barrow, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el resultado de la integral, todo para el límite superior menos todo para el límite inferior. Pongan menos, pongan paréntesis, escriban todo, ¿sí? Bueno, en definitiva, me queda ahora este límite. Cuando t tiende a infinito, ¿logaritmo de infinito a qué tiende? A infinito. Y t tiende a infinito. Es decir, que aquí estamos en presencia de una indeterminación. Es decir, vamos a tener que volver a los cálculos auxiliares para calcular qué pasa con ese límite. Lo sacamos fuera, ¿sí? Como es una indeterminación, o sea, el límite ese no lo puedo sacar de una, como dirían ustedes. Entonces, si hay alguna cuestión que me está trayendo problemas porque es indeterminación, lo saco fuera, me voy a cálculos auxiliares, puedo aplicar la regla del L'Hopital, en realidad una de las generalizaciones, derivo el numerador, derivo el denominador y ya está. Ya sé que en el límite, ¿esto a qué tiende? A cero. Algo sobre, digamos, uno sobre algo que tiende a infinito, cero. Y entonces, ¿este límite cuánto vale? 1. ¿Converge a cero? Falso. ¿Se entendió? Opa. La otra, el otro que teníamos que contestar si era verdadero o falso era que si esa serie converge, y si converge, si su suma es menos 21 veinteavos. ¿Cómo analizaríamos esa serie? Primero, no empezaría a separarla. Primero, ¿sí? No pondría la serie de esto, la serie de esta, la serie de... Un horror. Ya sabe que eso a nosotros nos da ataque. Sí podría pensar en analizar por separado, que no es lo mismo. ¿Qué analizarían primero? Ajá. Bien, acá dice su compañera. Lo primero que haría sería analizar separado la serie de 1 a infinito de menos 1 a la k más 1 sobre 4 a la k. ¿La conocen? Yo la podría escribir así, ¿sí? Ese menos 1 a la k más 1 por propiedad de la potencia, ¿sí? Yo lo puedo pensar como menos 1 a la 1 por menos 1 a la k. Producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Entonces puedo dejar ese menos 1 a la 1 afuera y entonces ya tengo un menos 1 a la k, el 4 a la k, lo pongo todo junto. ¿Sí? Y entonces ahí termino de descubrir la forma que tiene esta serie. Claro, tiene la forma, dice su compañera, de una serie geométrica. La razón en valor absoluto es menor que 1, por lo tanto es convergente, y como es convergente, tengo una fórmula, ¿se acuerdan? Para calcularle la suma. Era A sobre 1 menos la razón. Entonces, A era el primer término, cuando K vale 1, ¿sí? Me va a quedar un cuarto, y 1 menos un cuarto, entonces ya tengo la suma de la primera parte. Ahora debería analizar la segunda parte. Entonces tendría que analizar esa serie. ¿Mm? La reconozco, acá dice su compañera, es una serie telescópica. ¿Cómo analizábamos la naturaleza de una serie telescópica? Encontrábamos ese n, o sea, el término general de la enésima suma parcial, calculando desde 1 hasta n, ¿sí? De lo que teníamos aquí. Y ahí, para librarnos de ese símbolo suma y poder calcular el límite, que es lo que pretendemos hacer para saber si converge o no, tenemos que desprendernos de esa suma finita. ¿Y cómo nos desprendíamos de esa suma finita? ¿Aplicando qué cosa? Aquí. Yo ahora necesito calcular el límite a esto, pero sé que no le puedo calcular el límite a una suma.
Entonces yo tengo que desprenderme de esto. Pero es una suma finita. ¿Qué aplicábamos acá? ¿Se acuerdan? Después, después de que yo saque esto, si no, no puedo. Suma finita de dos números de una diferencia de dos cosas consecutivas. ¿Esa qué propiedad era y por qué se llama así esta serie? La propiedad telescópica. ¿Sí? Buscábamos el límite, buscábamos cuál era el más grande y lo reemplazábamos por el límite superior, buscábamos cuál era el más chico, no interesa el orden en el que estuviera, y reemplazábamos por el límite inferior. Aplicábamos esa propiedad telescópica, ¿sí? Para desprenderme de esa suma finita. Por eso le decía recién también en la demostración de la serie geométrica. ¿Por qué hacemos todo ese entrevero? Si yo me acuerdo del de partida, ya después no me tengo que acordar más nada de memoria. Mi objetivo tiene que ser despejar ese n. ¿Para qué? Para poder calcular el límite. Y ese SN no tiene que tener sumas finitas, no tiene que tener nada raro, ¿sí? Para que yo pueda calcular un límite. Entonces, ya tengo limpito SN. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el límite. Un número sobre lo que tiene infinito tiende a 0, entonces menos 2. Entonces, esta serie telescópica converge y converge a menos 2. Para contestar lo primero, lo que me pedían, ahora, ¿qué me falta hacer? Las dos series en las que yo he analizado convergen. Por propiedad, la serie esta gorda converge. ¿Y cuál va a ser la suma? La suma de las dos. La primera valía un quinto, la segunda es menos 2, las sumo y me da menos 9 quintos, que es distinto de lo que decía ahí en la proposición, 21 sobre 20, entonces la proposición es falsa. Entonces, no separen, no pongan serie, menos serie, ¿de acuerdo? La sacan afuera y la analizan. ¿Mm? La sacan afuera y la analizan. Y en caso de que hubiera que aplicar definición, como en el caso de la serie telescópica, acuérdense, para que no se pierdan en el entrevero de todo, yo tengo que buscar ese n. Pero yo, ¿para qué? Para calcular el límite. Pero yo al límite no lo puedo calcular si tiene una suma. Me tengo que desprender de esa suma. ¿Sí? Y en el caso de la telescópica, la propiedad que hay que usar de la suma finita es, por eso lleva su nombre, la propiedad telescópica. ¿Está? Problemas, Houston, estamos en problemas. Son los más fáciles. Son mucho más fáciles que lo que acabamos de hacer. ¿Qué dice el problema? El beneficio marginal que se obtiene al comercializar cierto producto viene dado por. Es más, yo ni siquiera les pondría esto. Yo soy mala. ¿Sí? Porque el hecho de que diga marginal, ¿qué me está diciendo? Que me están dando la derivada. ¿Sí? Donde X representa cientos de unidades. Calcule la variación del beneficio cuando se comercializan entre 100 y 300 unidades. Entonces, me dan el beneficio marginal. Yo tengo que, para encontrar la variación, tengo que calcular una integral. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, lo primero que voy a hacer es trabajarlo algebraicamente porque la integral de esto se me va a complicar. ¿Sí? En cambio, si yo aplico distributiva y acomodo, tengo una polinomial para integrar, porque sé que esto viene por el orden integral. Entonces, la variación, como estaban expresadas en cientos de unidades, era entre 100 y 300, va a ser entre 1 y 3. ¿De qué? Del beneficio marginal. La tontería. Miren lo que es índice integral. Comparada con lo que hemos hecho recién. Una polinómica. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resolverían esa integral? Sería 3600 por x cuadrado sobre 2 menos 6 por x al cubo sobre 3. Todo particularizado entre 3 y 1. Entonces, enorme paréntesis para poner todo para 3 y calcular, menos un enorme paréntesis para poner todo para 1. Despacito, escriban todo, despacito van resolviendo, van simplificando, van calculando
y da 14.348, que entre las opciones no estaba. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Otro indique y van a poner 14.138. ¿Está? Fíjese, a ver, ¿algo para pensar? No. ¿La integral es difícil? No. ¿Hay un límite de una integral? No. ¿Hay que analizar una serie? ¿Hay que calcular SN? No. No, ni los miran a los problemas. Son los más fáciles, porque son de la vida real. Entonces, no son esas cosas trasnochadas que ponemos nosotros, que son engendros difíciles, complicados, ¿sí? Entonces, simplemente acordarse que la variación significaba calcular la integral. La única que por ahí queda de error que cometían aquí, ¿qué puede ser? Que ponen entre 100 y 300. Pero fíjense que nosotros ya no sé qué nos queda por hacer. ¿Hay algún detalle ahí donde dice cientos de unidades cuando lo leen? Está en negritas. Bueno, presten atención a las negritas. Le estamos diciendo, oiga, tío, ¿eh? ¡Yujú! Acá estoy, mire, ¿sí? Ya más no podemos hacer. ¿Está claro? El error ese generalmente, si saben que tienen que plantear una integral, la integral de la única función que hay, ¿sí? El error que cometen es poner entre 100 y 300. Bueno, sigamos. Considerando la sucesión graficada a continuación, ¿sí? Las cotas de la sucesión son, y los dejo leer. A ver, digan ustedes, ¿cuál sería la opción? Ustedes también, ¿no? Le avisan a la profe Aida por el chat y la profe Aida me avisa a mí. Acá dicen ninguna. Vamos a ver, ¿quién da más? No sé, yo ni lo leí. ¿No? Descarta. Yo ayer en el concurso, chicos, yo soy inimputable hoy. Inimputable soy hoy. Ayer ya, la única neurona que me quedaba ya no la tengo. Vamos a ir descartando, ¿sí? A ver, L es cota superior, ¿qué opinan? Sí. ¿No tiene cota inferior? ¿Qué opinan? No. Chao. Fuiste. La sucesión no tiene cotas. Fuiste. A sub 8 es cota inferior. A sub 8 es cota inferior. ¿Qué va a pasar con A sub 9? De acuerdo a la tendencia de la sucesión. Va a estar más abajo. Va a estar cada vez más abajo. Entonces, ¿puede servir de cota? No, porque va a dejar a otros afuera. ¿Se entiende? Perdió. A sub 1 es cota superior. ¿Qué opinan? ¿Hay algo más arriba que A sub 1? Pues a esto lo puedo considerar como techo. Y menos L es cota inferior. Bingo. Entonces hay que ir analizando una por una. ¿Sí? Decir, bueno, a ver, por las dudas, sigamos viendo. Menos L es cota inferior y no tiene cota superior. ¿Puede ser? Bueno, y ninguna no, entonces ya sabemos que vamos a marcar. ¿Está? Una por una la van pensando, la van mirando, ¿m? Para después decir no ninguna. Parece, claro, cuando uno lee así, ¿m? Parece que ninguna, pero no. Hay que analizar despacito, una por una. Una serie de signos alternados. Bueno, aquí tenemos un montón de cosas para hacer, ¿sí? ¿Es absolutamente convergente, es divergente o condicionalmente convergente? ¿A dónde tenemos que ir primero? A analizar la serie de los valores absolutos. Que en el caso, y ahí amacarnos y ver qué vamos a hacer. Con la de valor absoluto hay que probar, es como límite, como integrales. A ver, voy a probar esta sustitución, voy a probar. Entonces, no es que estaba iluminada y eterna, ¿sí? Yo, ¿qué hice? Dije, bueno, para n par, que es lo mismo que decir que tomo el valor absoluto, considero esto
y calculé el límite. ¿Se acuerdan que yo les decía una especulación? Si yo calculo el límite, ¿sí? En valor absoluto, porque es lo mismo, ¿sí? Esto en realidad yo lo que hubiera hecho es analizo la de valor absoluto, me queda positiva y le tomo el límite al término general. Una especulación, insisto. ¿Qué pasa en este caso? Me ha ido bien. ¿Por qué? Si yo calculo el límite, fíjense, es un límite de esos que sacábamos el máximo exponente en el numerador, máximo exponente en el denominador, porque es infinito sobre infinito. Simplifico y tiro cohete, regalo de Navidad, el límite me da infinito. Es decir, la serie de valores absolutos me da infinito, porque yo me equivoco. Paren, no, uno sobre lo que tiene infinito es 0, es 5 tercios. Perdón, muy bien, está despierta. Está más despierta que yo. Y esto está hecho así desde el año pasado, les comento, ¿no? O sea que no es yo solita. 5 tercios, ¿sí? Entonces no sirve para nada. Hay que ir a buscar un método. Y entonces, ¿qué podríamos usar para analizar esta serie? Por ejemplo, el criterio de la raíz. Ver qué pasa y de ahí concluir si es absolutamente convergente. Miren qué bien, hace un error espantoso. Pero les juro, ese mismo, ¿cómo será que no lo revisé ayer? Porque este lo di así el año pasado. Y los del año pasado, para mí que estaban Pero, dormidos, porque ni cuenta se darán. profe, ¿Mm? pero ¿Perdón? está elevado a la infinito, digamos. Ah, es que ni lo veo. Nadie lo vio. No, yo tampoco. Esto no, eso para mí es un mosquito. Con lo que yo veo, eso parece. Gracias. Bueno, están todos despiertos. Están todos despiertos. Maravilloso. Entonces, esto tenemos 5 tercios, entonces es una exponencial de base mayor que 1, por lo tanto da infinito. Bien ahí, zafé yo, digamos, pero claro, ni lo vi. De acá ni lo vi a esto. ¿Está bien? Pero de todas maneras vale. Porque si me hubiera dado 5 tercios, no, eso es fundamental, porque ahí está el error típico, ¿sí? O me da 0, concluyo que es convergente. Acuérdense que eso es inútil, no sirve. Es convergente, entonces me da 0, ¿sí? Así que importante, no hay tonta sin suerte. Esa vengo a ser yo, ¿no? Entonces, si me llegaba a dar ese 5 tercios, porque no estaba esta cosa, de ahí me iba a fijar y a ver qué criterio convenía utilizar. Y de ahí si me daba convergente o me daba divergente, decidía para marcar. Bueno, en este caso la serie es divergente, es decir que, volviendo para atrás, tendríamos que marcar el cuadradito que dice divergente. ¿Sí? Bien, menos mal gracias por haber visto el NS, que aquí no lo vimos, ninguno lo vio. Así que no fui yo nomás. Ya me parecía porque el año pasado me hubieran dicho y yo lo hubiera corregido. Bien, bueno, esto ya lo vieron, creo, los que vinieron, porque siempre son los mismos, mis fans. Los mismos fans de siempre. El último día de clases, yo les quiero dejar este mensaje, ha sido hermoso trabajar con ustedes. Lástima que hacen tan poquitos, porque nos gustaría que vinieran más. No sabemos ya qué hacer para que vengan más. Bueno, ojalá que les vaya muy bien. Les deseamos el mejor de los éxitos, que no nos tengan que volver. El mejor éxito es no vernos más. ¿Sí? Bueno, son tristes las despedidas, pero bueno. Que les vaya muy bien. Y bueno, y cualquier cosa, cualquier dificultad, aquí vamos a estar para ayudarlos. ¿Sí? Nos Muchas vemos. gracias, profe. Adiós. Adiós, Muchas gracias, adiós. profe. No, de nada. Saludos. Adiós.